Bueno, continuamos con la cursada. El tema de hoy es síndromes diarreicos. La definición es la expulsión de heces no formadas o líquidas con una mayor frecuencia a la habitual. Por otro lado, algunos lo definen como una deposición de mayor de 200 miligramos por día, a lo cual puede considerarse diarrea. De acuerdo a la duración, la dividimos en diarreas agudas, cuando duran menos de 2 semanas, diarrea persistente cuando dura de 2 a 4 semanas y diarrea crónica cuando superan las 4 semanas de la duración. Hay dos cuadros que hay que diferenciar de la diarrea. Uno es la pseudodiarrea, que es frecuente, son deposiciones muy frecuentes pero de pequeñas cantidades, que se acompaña de tenesmo rectal y puede deberse a proctitis, por ejemplo proctitis por radioterapia o a colon irritable. Y lo otro que hay que diferenciar es la incontinencia fecal, donde hay alguna alteración orgánica del esfínter o de la musculatura, o sea que encontramos una alteración estructural y da incontinencia. Entonces empecemos por la diarrea aguda. La diarrea aguda se caracteriza por tres cosas: dolor tipo cólico, muchas veces acompañado de náusea y vómitos, y muchas veces acompañada de fiebre. Las causas son el 90% infecciosas y un 10% otras causas no infecciosas. Vamos a empezar con las infecciosas. Las infecciosas, el contagio es siempre vía fecal oral, a través de agua o alimentos contaminados, y se produce cuando el agente patógeno supera a las defensas. Las defensas son las inmunitarias y defensas no inmunitarias propias del tubo digestivo, como es el ácido gástrico, las enzimas digestivas y la flora saprófita. Cuando el patógeno supera esta defensa va a aparecer la diarrea aguda. Epidemiológicamente podemos distinguir algunos distintos tipos de diarrea. Está la diarrea del viajero, que en realidad son los estadounidenses que la han llamado así por gente que viajaba a países subdesarrollados, que se van a dar por la Escherichia coli enterotoxígena, puede ser por el Campylobacter, por la Shigella o por la Salmonella, y o si no también por Giardia, sobre todo en personas que estuvieron realizando camping, vida silvestre, etc. Después tenemos diarreas que tienen relación con ciertos alimentos. Por ejemplo, la Salmonella y Shigella es frecuente en el pollo, cuando está en malas condiciones, y es común que se dé en esas pequeñas epidemias de banquete o de fiestas, donde muchos de los invitados terminan con diarrea. Generalmente se debe a la Salmonella o Shigella. También está la Escherichia coli enteromorrágica, que se encuentra sobre todo en las hamburguesas mal cocidas. El estafilococo y la salmonella también son un lugar habitual de encontrarlas en la mayonesa. La salmonella también en el huevo. Y también la salmonella y el Vibrio cholerae en mariscos. El Vibrio cholerae, recuerden que es el productor del cólera, que será también pequeño episodio de epidemia, que no solo se puede encontrar en los mariscos, sino también en el agua contaminada. Después tenemos las diarreas que se pueden dar en los inmunodeficientes. Aquellos que tienen por algún motivo, están inmunosuprimidos, en los ancianos, en los pacientes cirróticos o en los que tienen alguna inmunodeficiencia primaria como el déficit IgA. Este grupo, subgrupo especial de pacientes, puede estar provocado la diarrea por el Mycobacterium o por virus como el citomegalovirus, el adenovirus, el herpes simple, o también por protozoarios como el Cryptosporidium o el Blastocystis hominis, que habitualmente no produce alteraciones salvo si hay inmunodeficiencia. Otro caso especial epidemiológico son las que se dan en guarderías o jardines de infantes, que puede ser afectado por la Shigella, la Giardia o el rotavirus, que es muy común. Y si se provoca en asilos, el Clostridium difficile es un germen muy frecuente. Las diarreas acuosas, que realmente son
muy abundantes se pueden deber a, se pueden deber a varios mecanismos. Generalmente son por hipersecreción del intestino delgado producido por toxinas ya preformadas por la bacteria o por bacterias productoras de enterotoxinas. O sea, puede estar preformada la toxina o la producen a nivel intestinal. Generalmente cuando son estos dos mecanismos son diarreas súbitas, no tienen fiebre o muy poca y sí tienen una alta frecuencia de vómitos. El tercer mecanismo son los patógenos que se adhieren a la pared del intestino. Los otros eran por toxinas. Estos que se adhieren a la pared del intestino generalmente provocan poco vómito, sí dan mucho dolor cólico y mucha más fiebre y provocan diarreas sanguinolentas. Hay algunos de los gérmenes que aparte de dar diarrea pueden asociarse a otras manifestaciones sistémicas por lo cual lo podemos sospechar. Por ejemplo, la Yersinia, la Shigella y la Salmonella pueden provocar el síndrome de Reiter, que se caracteriza por tres síntomas: la artritis, la conjuntivitis y la uretritis. Ese es el síndrome de Reiter. La Yersinia muchas veces puede dar pericarditis o puede dar también glomerulonefritis. Y la Escherichia coli enterohemorrágica puede dar el síndrome urémico hemolítico. Hasta aquí vemos las causas infecciosas. Las causas no infecciosas, que es el pequeño porcentaje de diarreas agudas, podemos tener por medicamentos, por DAINE, por uso de laxantes, metformina, que se utiliza en el tratamiento de la diabetes mellitus, también puede dar diarrea. La colitis isquémica es otra causa, generalmente se ve en personas de más de 50 años, da un dolor bajo y heces sanguinolentas. Y también la diverticulitis de colon, la inflamación de los divertículos, puede dar una diarrea de causa no infecciosa. ¿Cómo vamos a estudiar al paciente? Bueno, la mayoría de las diarreas no se estudian, se autolimitan o responden muy fácilmente a la hidratación y no necesitamos ni siquiera medicarlas. Sí hay que evaluar y tener mayor consideración en aquellas diarreas agudas que se acompañan de deshidratación, en las que hay sangre macroscópica, en las que tenemos temperaturas mayores a 38,5 o por más de 48 horas de temperatura, en aquellas donde hay un brote comunitario, en las personas mayores de 70 años y en los inmunosuprimidos. En estas características sí vamos a profundizar un poco el estudio. Podemos solicitar leucocitos en materia fecal, que si son positivos nos están hablando de una causa infecciosa. Podemos hacer el cultivo en materia fecal para bacterias, parásitos y virus. Y si es negativo los cultivos y la diarrea persiste, podemos llegar a hacer una rectosigmoidoscopía para toma de biopsias y cultivos, y a veces también una veda, una endoscopía alta para aspiración y biopsia de contenido duodenal. ¿Cuál es el tratamiento de la diarrea aguda? Bueno, el primer punto básico es la hidratación, ya sea oral o endovenosa, de acuerdo a la gravedad del paciente. Segundo, podemos usar crema de bismuto, que se puede llegar a usar hasta 4,2 gramos en 24 horas en solución. Se puede distribuir de distintas formas, muchas veces se puede dar 30 mililitros o 20 mililitros después de cada deposición. No se utiliza más de 48 horas en lo posible. Y lo que hace el bismuto es aumenta la absorción intestinal de líquidos y electrolitos, disminuye la síntesis de prostaglandina, que son las que aumentan la motilidad intestinal, y en el caso de la Escherichia coli puede absorber toxinas de la misma. También en algún momento se puede llegar a utilizar loperamida, que se utiliza de 2 a 16 gramos en el día. Se utiliza generalmente en las formas leves para aliviar algún tipo de síntoma. En caso de las que sospechemos infección por salmonella o shigella fundamentalmente, podemos usar ciprofloxacina,
500 miligramos cada 12 horas durante 3 a 5 días y en forma empírica, si tenemos la sospecha. Y si no, podemos utilizar metronidazol cuando sospechemos giardia, 250 miligramos cada 6 horas durante 7 días. Bien. Hasta acá vimos diarreas agudas, vamos a ver las diarreas crónicas, que son aquellas que duran más de 4 semanas. Y tenemos 6 causas de diarreas crónicas. 1, secretoras. 2, la osmótica. 3, la esteatorreica. 4, las inflamatorias. 5, las que producen por alteración de la motilidad intestinal. Y 6, la ficticia. Esta última, la ficticia, es por el excesivo consumo de laxantes, generalmente en pacientes psiquiátricos o con alteraciones psicológicas. Vamos a ver la primera, que son las secretoras. Hay una alteración del transporte de líquidos y electrolitos a través de la pared de la mucosa. Clínicamente son diarreas muy voluminosas, muy acuosas, generalmente indoloras y persisten a pesar del ayuno. Las causas son varias. Uno puede ser por medicamento, como el laxante, el uso de SEN, el etanol o la cáscara sagrada. Otra causa es la ablación intestinal, cuando, por ejemplo, hay un intestino corto por alguna cirugía. Otras causas más raras son hormonales, como el síndrome carcinoide, que produce serotonina, en el gastrinoma, por producción de gastrina, en el lipoma, un tumor pancreático, que puede producir también este tipo de diarrea crónica, perdón. El carcinoma medular de tiroides, también por producción de calcitonina. El adenoma velloso de colon puede producir diarrea crónica, pero son casos ya más raros. Después tenemos la diarrea osmótica. La diarrea osmótica es por la ingesta de solutos osmóticos que atraen líquidos a la luz intestinal y que superan la capacidad que tiene de absorción el colon de ese líquido de electrolitos. Desaparece con el ayuno generalmente o al suprimir el producto. Las causas pueden ser por el consumo de laxantes osmóticos o antiácidos con magnesio, también puede producirlo. O la otra causa son la mala absorción de carbohidratos, donde puede haber un defecto congénito de las disacaridasas o un déficit de lactasa, que esta es bastante frecuente. Se ve el beneficio al dejar los pacientes de consumir lácteos. Después tenemos la tercera, la causa esteatorreicas, son heces grasientas, de difícil eliminación, fétidas, y se acompañan de disminución de peso del paciente. La esteatorrea en general se define cuando se eliminan más de 7 gramos por día de grasa en las heces. Las causas pueden ser una por insuficiencia exócrina del páncreas, como se ve en la pancreatitis crónica por alcoholismo, en la fibrosis quística. Puede ser también por un asa ciega o un divertículo delgado, donde se produce en esa asa ciega o divertículo delgado una proliferación bacteriana, que esto va a hacer que se desconjuguen los ácidos grasos. Otra causa de las esteatorreicas son por lesiones de la mucosa, como por ejemplo una enfermedad celíaca, donde hay atrofia vellositaria y disminución de la absorción. En el estrés tropical, que no se sabe muy bien su causa, parece ser infecciosa pero no está definido. En la enfermedad de Whipple, provocado por el treponema, y también en las infecciones por giardia. Una tercera causa de esteatorreica puede ser por obstrucción linfática, de los linfáticos intestinales, que puede ser traumática o puede ser por tumores.
Bueno, la cuarta causa de las crónicas son las inflamatorias, que generalmente se acompañan de dolor, fiebre y hemorragia. Ahí tenemos las enfermedades intestinales inflamatorias idiopáticas como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, que pueden tener formas desde leves hasta fulminantes. Y se pueden acompañar de otra sintomatología sistémica, como es la uveitis, las poliartralgias, la colangitis esclerosante, el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. Y por último tenemos dentro de las inflamatorias la colitis colagenosa, dentro de las inflamatorias intestinales. Ahora, dentro de las inflamatorias en general, podemos verlas también en algunos cuadros de inmunodeficiencia, como la hipogamaglobulinemia por giardia, en la gastroenteritis eosinofílica, donde hay preponderancia de eosinófilos en cualquier zona de la pared intestinal o en cualquier sector, y en las enterocolitis por radioterapia. Quinto y último, ya la sexta habíamos hablado de la ficticia, están las diarreas crónicas por trastorno de la motilidad. Esto se puede ver en el hipotiroidismo, en el síndrome carcinoide, en diabéticos de larga data por una neuropatía, donde puede estar aumentada la motilidad y a veces también con un sobrecrecimiento bacteriano, y sino también en el colon irritable, que puede tener periodos de diarrea de mayor de 4 semanas, generalmente alternan con la constipación, y una característica tiene que no va a tener diarrea nocturna cuando se trata de un colon irritable. Bueno, hasta acá entonces vimos las diarreas agudas, las diarreas crónicas, lo traté de hacer lo más completo posible, faltan cosas, pero bueno, tenemos después las posibilidades de las preguntas y repreguntas. Bueno, hasta luego.